Muy feliz de estar de nuevo con vosotros en este nuevo tema de temer a Dios y darle gloria. ¿Qué tal ha ido la semana, Pablo? Pues la verdad que es un placer pensar, entre otras muchas cosas, pues pensar en lo que llevamos ya del tema y la ilusión de entrar a otro. Es un verdadero placer. La verdad es que cada tema es una joya y una maravilla poder conversar de ello. Son temas realmente muy interesantes y uno disfruta con su estudio y profundizar en todo el contenido que pues eso no puede ser más de actualidad. Y por otra parte, pues muy importante para la Iglesia y para cada uno personalmente. Pues el de hoy no se va a quedar corto, así es que vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos ayude a poderlo desarrollar convenientemente. Querido Señor, te agradecemos el poder estar una vez más reunidos aquí para estudiar este tema, profundizar en él, en torno a este mensaje maravilloso de los tres ángeles, tan importante, Señor, para nuestro tiempo, tan importante para nosotros como pueblo, como Iglesia Adventista. Te ruego que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu sea el que nos inspire, el que nos dirija, para que las palabras que aquí digamos puedan ser plenamente llevadas por ti, para que puedan transformar corazones, Señor, abrir entendimientos y sobre todo producir esa decantación hacia tu palabra tan importante, Señor, en un mundo que no cree en ti. Te ruego que nos dirijas, que estés a nuestro lado. Te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Bien, pues estamos con el mensaje del primer ángel, seguimos con él en el tema especial de temed a Dios y dadle gloria. Si el primer mensaje vincula la predicación del Evangelio eterno con el temor de Dios, la pregunta es si el Evangelio es una buena noticia, ¿por qué está relacionado con el temor? Hay quizá un aspecto básico interesante en la Escritura, y es que en los comienzos de la historia de la Iglesia, porque entendemos que la Iglesia es de origen judío, eso es innegable, ¿de acuerdo? Pero aquellos que no eran de la etnia judía y que creían en el Dios de los judíos, se les llamaba temerosos de Dios. Hay incluso inscripciones arqueológicas que justifican esto, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, cuando el Señor le llama a Pedro a ir a presentar el Evangelio a Cornelio, se le presenta como alguien que es temeroso de Dios. Hay hombres y mujeres que son mencionados así en el Nuevo Testamento, temerosos de Dios. Entonces, toda esta gente no era gente que tenía miedo de Dios, sino que adoraba a Dios, que reverenciaba a Dios y que amaban a Dios. Por lo tanto, hemos de entender que el término temor no va asociado siempre al concepto, a la noción de miedo, como a veces pensamos, ¿de acuerdo? Y que sí que es verdad que la palabra temor puede ir desde una preocupación profunda hasta verdadero terror, o la palabra miedo, tal y como se usa normalmente. Pero hay otro uso del término que indica reverencia, respeto, admiración. Y esto es lo que hemos de ver en este contexto. Por otra parte, cuando alguien tiene alguna duda al leer la palabra temor en la Escritura, en ese sentido, donde tiene que buscar el significado, más que en el diccionario, es en el contexto. Y el contexto le va a indicar cuál es el significado preciso de ese pasaje. Pues analicemos un poquito qué significa el temor de Dios en el contexto de toda la Escritura. Sí, continuando con la opinión de José Antonio, a veces nosotros nos basamos en definiciones del diccionario que siempre son históricas al momento en el cual se hace la traducción. Es verdad que en las traducciones actuales, desde la Edad Media para acá, aparece el término temor. Y es verdad que en el Nuevo Testamento aparece el término temor. Pero hay un cierto consenso en decir que es un préstamo literario, que está traduciendo, en el momento que tú decías cómo se trataba en la época de Jesús, está traduciendo un término hebreo. Entonces, si se puede entender que es un préstamo literario donde se coge solamente el término, pero se está pensando en hebreo, tendría un matiz diferente. Ese matiz podría ser respetar a Dios y darle gloria. Es decir, para mí es un pequeño proceso de traducción que se hizo en el siglo II a.C. y a partir de ahí introdujeron algo que no representa la totalidad del sentido original. Nos hemos acostumbrado a ello,
estamos en ello, pues no hay ningún problema. Pero si nos pidieran una definición exacta, digamos, no, es la traducción de un término hebreo que habla más de respeto, admiración, que sería haber reverencia. Es decir, no haber interpretado, sino haber traducido. Uh-huh. Pero bueno, esas cosas pasan, la Biblia lleva traduciéndose miles de años, con lo cual, si sabemos explicarlo bien, pero en realidad el sentido es respetar y admirar. Es muy importante en ese mensaje respetar a Dios, también respetarle en todos sus requerimientos, respetarle en todo el proyecto de salvación que él ha planteado para nosotros. El otro concepto que aparece es dadle gloria, ¿no? Y dadle gloria, de nuevo, tendríamos que buscarlo en el contexto de toda la Escritura. Y a mí me llama mucho la atención cuando Moisés, de alguna manera, dice, Señor, quiero ver tu rostro, ¿no? Y le dice, realmente quiero ver tu rostro glorioso, quiero ver tu gloria, ¿no? Así es que es interesante cómo Dios le dice, bueno, mi rostro no lo vas a poder ver, porque si lo ves vas a morir, ¿no? Y entonces Dios le dice que Él lo va a meter dentro de una grieta, de una peña, pondrá su mano, y Dios dice que va a proclamar su nombre delante de Él, ¿no? Me gustaría leer el texto porque es muy interesante. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Luego, según este texto y según lo que Moisés le ha pedido ver, que es la gloria de Dios, y lo que Dios luego manifiesta, que es su nombre, ¿no? Realmente el nombre de Dios representa su carácter, representa lo que Él es y cómo actúa Él, ¿no? Cómo está actuando Él. Así es que la gloria de Dios, así en un primer pantallazo, sería simplemente el carácter de Dios. Así es que darle gloria, en este caso, sería reconocer su carácter. No solo reconocer su carácter, sino luego vivir de acuerdo con él. Vivir de acuerdo con él, claro. O ser transformados a una imagen de su carácter, ¿no? Esto sería realmente darle gloria. Hay un texto que me gustaría recordar ahora. Es el Salmo 19, 1 al 4. Simplemente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Esto leído en poesía hebrea es precioso. La primera estrofa es los cielos cuentan la gloria de Dios y la segunda es y el firmamento. Cielo, firmamento, gloria de Dios, obra de sus manos. Con lo cual, la estructura en paralelismo es preciosa en este salmo. De alguna manera, entonces, si yo hago las obras de Dios, estaré dándole gloria. O si yo hago lo que Dios me pide que yo haga, estaré dándole gloria. Es así. Es evidente que hay recursos, podemos llamarles literarios, ¿no? y uso de nombres que giran en torno al carácter esencial de Dios, a su naturaleza. Y porque, por ejemplo, en muchos casos, el término gloria podría ser sustituido perfectamente, como decías, bien por carácter, y el texto no perdería sentido, no cambiaría. Y con la palabra nombre ocurre lo mismo. Porque cuando el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, está queriendo decir, no tomes en vano el carácter de Dios. ¿De acuerdo? No te llames creyente y vas como los no creyentes. De modo que es así que hemos de ver, sobre todo, y en lo esencial tiene que ver con el carácter de Dios, que es lo que le reveló a Moisés, como has dicho muy bien. Por eso en el contexto hebreo de Apocalipsis está muy patente que a la persona se le da un nombre, que si cambia su vida se le vuelve a cambiar el nombre, y luego cuando hablan de la deidad tiene varios nombres en hebreo, con lo cual cada uno de ellos está expresando una forma de estar en contacto con la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí se resalta un atributo de Dios que nosotros recibimos. Por eso el nombre es, en el pensamiento de los autores bíblicos, es la esencia del ser humano, o la esencia del ser al que califica. Por eso a Dios, sus propios nombres, cuando se estudian bien, nos daría un perfil histórico de cómo Dios ha entrado en la historia de su pueblo, por los nombres. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que nuestro carácter estará siendo transformado a medida que contemplamos a Dios, que miramos como Él es. Nosotros vamos mirando como en un espejo, ¿verdad? Y vamos viendo cómo el Espíritu Santo va a ir transformando poco a poco nuestro carácter de nuevo a semejanza de Dios. En un progreso continuo con su dirección. En una santificación permanente. Sí, ¿no? sí. Finalmente damos gloria a Dios al revelar su carácter de amor al mundo mediante nuestro compromiso a hacer su voluntad. Claro, este compromiso tiene que existir, que es el grave problema del mensaje contrario, ¿no? Donde el compromiso no está a hacer la voluntad de Dios, ni a reflejar su carácter, sino a servir a la bestia y a hacer la voluntad del dragón. Precisamente, una de las funciones del creyente es crear una necesidad en el que todavía no es creyente de que necesita a Dios en su vida. Porque en un mundo tan rápido a veces no te para. Entonces, si nosotros somos capaces a vivir, experimentar ese proyecto, lo más probable es que el Espíritu Santo lo emplee en otras personas para crear esa necesidad de estar junto a Dios, que ahora mismo no tiene. Y más en la sociedad posmoderna, con todos los problemas que tenemos. Entonces, el carácter humano va a ir siendo transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuanto sea calidad la relación que tenemos con Él. Yo creo que es directamente proporcional calidad a renovación del carácter. Y al final, como tú decías, al final habrá un nombre especial que identificará cómo ha sido el plan de salvación en mi vida y en la tuya. Yo estoy deseando de llegar a ese momento. Entonces, si tenemos que resumir un poquito, ¿por qué el temor a Dios y la gloria están presentados por este ángel juntos? Juntos, como algo que funciona junto. A ver, Mark Finley tiene una cita, una declaración, que dice: temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento. Es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. Es una actitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Es una expresión de reverencia, admiración y respeto, un pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega a su voluntad. Y es interesante bien que el comentario bíblico dice: el mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel, el de Apocalipsis 14:7, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el placer y muchos otros que han inventado. Entonces, el mensaje no puede ser más oportuno. Es decir, cuidado con aquello a lo que estáis reverenciando, ¿de acuerdo? O estáis valorando, sino que aquí tiene que ir nuestro temor reverente, es decir, nuestro reconocimiento hacia el Dios del cielo, que finalmente es el que nos ha dado la vida, el sustento, nos sostiene y nos ofrece la salvación eterna. Pablo llega a decir a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que cuando el creyente tiene esta intencionalidad de glorificar a Dios, está mostrando verdadero temor a Dios. Se está mostrando como un verdadero ser temeroso de Dios, ¿de acuerdo? Y aún llegar a ser más genérico, hablando Pablo, cuando dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no importa lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso es vivir el temor de Dios, de ahí que el temor a Dios y darle gloria sean prácticamente actitudes pues muy semejantes, ¿de acuerdo? O sea, que lo que se está planteando realmente es tener respeto a Dios. ¿Por qué? Porque ya no sois vuestros. Es decir, habéis sido comprados por estabais muertos y habéis de alguna manera resucitado, habéis sido resucitados por Cristo, una nueva vida, pero ya no es tu vida, es la suya. Y tú tienes entonces que reflejar su vida. No puedes reflejar tu vida, tus deseos, sino que ahora tienes que reflejar la vida de aquel que te ha dado la vida, aquel que te ha dado un nuevo nacimiento, aquel que te ha proyectado hacia una nueva realidad, ¿no? Así es que es interesante lo que dice aquí, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, todo lo que hagamos con nuestra mente, todo lo que proyectemos con nuestros gestos y nuestra boca, finalmente debe reflejar a aquel que nos ha dado la vida. Y además,
una cosa que podemos matizar en este contexto que estamos hablando es que nosotros tenemos una intencionalidad, unos planes, unas intenciones, un propósito. Y Dios tiene otro, que siempre es mejor, que no es el que más le gusta a Él, es el que más me conviene a mí. De modo que Dios no es que me ha comprado para que yo haga lo que Él diga, sino que Él ahora me devuelve la libertad para hacer las cosas mejor. Y entonces puedo explayarme en hacer cosas que por mí mismo no podría, pero ahora en Él puedo. Y es una bendición. Y hemos de verlo en este sentido positivo, ¿no es verdad? No es una restricción, es una liberación por un lado y potenciación por otro. De hacer aquello que yo debería hacer, pero que no puedo por mí mismo. Pero con el poder de Dios y del Espíritu Santo yo lo puedo hacer. Es una gran bendición. Por eso, la segunda parte del versículo 7, cuando estamos hablando de gloria, darle gloria, es un imperativo. ¿Sabéis? El término original está muy cerca de la idea de esplendor o brillo. Entonces, a mí me parece espectacular. Es decir, ¿cómo puedo yo dar brillo a Dios en la vida del no creyente? Primeramente me tiene que dar brillo a mi vida. Por eso la traducción del texto aquí me parece como muy sugerente, ¿no? Es decir, esplendor o brillo. Y finalmente, ¿qué es el antídoto de todo esto? Que Dios no brille y que brille el enemigo de Dios. Veis que se entrelaza lo que es el concepto. Pero a mí me gusta mucho la traducción de ese término, que Dios brille en mi vida y que yo pueda llevar a otros a que brillen Dios en su vida. Me parece un planteamiento realmente espectacular. Es parte del Evangelio eterno. La Biblia se nos presenta al creyente, o que Dios quiere hacer una obra en el creyente y se compara una obra como el oro y la plata, ¿no? Es decir, de alguna manera Dios quiere sacar el brillo y la perfección de ese oro, de esa plata. Y es interesante como los metales más pesados y más vastos son comparados con el pecado, todo lo contrario, aquel que no se deja transformar, aquel que no da brillo, ¿no? Que no permite que Dios pulimente y transforme su vida hasta convertirlo en una piedra preciosa, ¿no? en un metal precioso. Bueno, pues está claro que en este último tiempo, donde el mundo ha olvidado a Dios, donde el mundo está olvidando completamente al Señor de la creación y a aquel que quiere redimirnos, Dios está planteando claramente que Él quiere provocar en nosotros una nueva creación, que Él quiere transformar nuestra vida a su imagen y semejanza. Es importantísimo ese mensaje de ese ángel diciendo, bueno, en vez de hacer lo que te dé la gana, que es lo que está haciendo el mundo entero ahora mismo, tú tienes que centrarte en aquel que quiere transformarte y que quiere darte vida eterna, ¿no? Y aquel que brilla. Y aquel que brilla en tu vida, tú tienes que reflejarlo, de alguna manera. Fijaos, hay una cita de la Royal Herald que dice, al vaciarse el corazón del yo, las aguas de vida fluyen hacia el interior y entonces la gloria del Señor brilla en él, mediante la continua contemplación de Cristo. Lo divino asimila lo humano. Así como es el creyente, es transformado a su semejanza. Es un proceso. A veces nosotros queremos que sea ya. No. Es decir, el cristiano tiene que ir madurando, pero tiene que haber un proceso. Y ese proceso es igual a cualquier proceso de nuestra vida. Después de llevar tantos años casado, no puede ser igual que al principio, pero se ha consolidado, ha cambiado, ha matizado. ¿Por qué? Porque las circunstancias son completamente diferentes. Por eso, Elena White habla de el vaciar el corazón del yo. Es una hipérbole, es una expresión, el corazón es un músculo, pero es muy significativo. ¿Y qué significa vaciar el yo? Vaciarme de mi voluntad, ¿no? Ya no hago lo que yo quiero, sino voy a hacer solo lo que tú quieres. Y que Cristo brille en mí. Es el ejemplo de la botella, si me permitís. Tenemos una botella aparentemente vacía, pero está llena de aire. Si yo quiero sacar el aire, no soy capaz de hacerlo. Ahora, si yo cojo una jarra de agua y empiezo a llenar la botella, se quedará llena de agua y el aire habrá salido. Yo creo que es lo que hace el Señor en nuestras vidas, lo que acabas de decir muy bien, pero por Él. Es su obra en nosotros, es la obra del Espíritu Santo, siempre contando con la libertad humana.
sin forzar a nadie. Pero si el ser humano quiere y dice, Señor, hazlo en mí, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, entonces Dios la hace en nosotros. Y es así que se completa la obra de Dios en nuestras vidas de una manera maravillosa. Pero claro, hace falta que haya una disposición por nuestra parte. ¿Hasta dónde creéis que llegará ese proceso transformador, esa santificación? Hablando ya de este último remanente que vivirá quizá las pruebas más terribles de la historia, ¿no? En ese reflejo de Dios, en ese reflejo del carácter de Dios, ¿hasta dónde puede llegar esa transformación? Yo no lo mediría, porque medir ese tipo de cosas... Lo que sí tiene que haber es un avance progresivo. El objetivo no es el total matización del carácter. El motivo es el proceso que me va a llevar a que hoy sea mejor que ayer. Y eso creo que es algo vivo en la vida del ser humano. Seguir caminando, seguir subiendo. Habrá días que vamos a retroceder, claro, la vida es así. Pero por eso, esta semana preparando este tema, yo me acordaba de una frase que he utilizado en alguna ocasión, que yo suelo decir, Dios murió por todos, pero no para todos. Porque la aplicación es personal. Entonces, el problema del pecado universal está resuelto, pero ¿es para mí? ¿Brillo yo en mi vida lo suficiente? A veces queremos ver en los objetivos. Tengo que llegar aquí. No, para llegar ahí tú tienes que pasar un camino. Porque si no, nos podemos caer, nos podemos desesperar. Ahora, yo quería leer un texto de Pablo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que decía, ¿hasta dónde llegaremos? Llegaremos a representar el carácter de Cristo. Lo dice la Escritura, lo dice la Manna White con mayor amplitud de datos y claridad, y será gracias a la obra del Espíritu Santo por medio de la lluvia tardía. Pero no podemos negar esto, ¿de acuerdo? No podemos caer en ese perfeccionismo de querer alcanzar lo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, que será la obra de Dios en su momento. Debemos dar tiempo al tiempo y confiar plenamente en el poder de Dios. Realmente, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, y esto se ve en la gran historia del asesino que murió al lado de Jesús, ¿no?, en la cruz, un hombre que no había tenido la capacidad no solo de vivir correctamente, porque era un asesino, era un terrorista de la época, pero vemos que Jesús le asegura que estará con él en la tierra nueva. Se lo dice claramente, estarás. Y vemos que aquel hombre no había tenido capacidad de transformación, es decir, Dios no había podido sacar brillo en él, este hombre no había podido dar ni gloria a Dios, ni había podido reverenciar a Dios. Lo único que puede hacer es reverenciar al que está muriendo al lado suyo, diciéndole, si pudiera cambiaría de vida, volvería a empezar, me arrepiento de todo lo que he hecho y me gustaría volver a empezar. Y es muy interesante porque si ese hombre no ha tenido la capacidad de reflejar a Jesús nunca, ¿cómo es posible que se le diga estarás conmigo? Ni siquiera quiere decir que la perfección personal o lo que yo pueda alcanzar personalmente no va a ser de alguna manera tenido totalmente en cuenta. Aquí tendríamos que recordar el concepto de justicia imputada. Ahí está. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que a ese hombre le faltaba, que era todo, Jesús se lo suplía. Entonces hemos de tener en cuenta este detalle. Y en el otro costado estaba el que no tenía nada y no necesitó nada. Ni quería nada. Ni quería nada. De verdad, yo creo que la sensación que a mí me gustaría dejar en este programa es la vida del creyente es un proceso que no parará nunca. Si no fijamos una meta, ahí nos estamos equivocando. Hay que caminar cada día. Hay que ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hay que amar, respetar, admirar a Dios. Y eso se produce diariamente. La pregunta es si en cada etapa de ese proceso yo estoy reflejando correctamente a Cristo. Claro. Si en cada etapa de ese proceso yo estoy reflejando correctamente a Cristo, yo seré salvo. Realmente podríamos decir que a veces nosotros queremos ver la perfección final al final. Realmente la Biblia me dice que la perfección está al principio. Es decir, cuando Cristo me reviste de sí mismo, ya me ha hecho perfecto. Claro. Yo lo único que tengo es que caminar con Él de tal manera que pueda ser perfecto todos los días, porque todos los días estoy revestido de Cristo. Un último pensamiento, se nos ha terminado el tiempo prácticamente, para cerrar este
este tema tan apasionante? Pues quizá, ya que hemos mencionado a ese hombre que confesó a Jesús en esas condiciones tan pésimas, en cuanto a su carácter moral, decir que así como este hombre estaba en la condición que estaba, pero Jesús, con su promesa de que estaría con él, lo hizo perfecto. No fue humanamente perfecto visto desde la óptica humana, pero sí el Padre lo vio con el carácter de su Hijo, por lo tanto era perfecto en Cristo. Yo creo que esa es la aspiración que deberíamos tener, y tener esa aspiración para mí es verdaderamente temer a Dios y darle gloria. Amén. Yo simplemente resumiría con algo que hemos comentado. El carácter humano se transforma a la semejanza de vida por el poder transformador del Espíritu Santo. Sin duda ninguna. Entonces, esa colaboración humano-divina es la que tenemos que enseñar, tenemos que practicar, y lo demás tienen que ver en nuestra vida. Un testimonio fiel, eso puede transformar más que muchos sermones. Que el Señor nos ayude a vivir y que el Señor nos ayude a permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo en el que finalmente nuestra vida pueda glorificar a Dios y que realmente le podamos reverenciar en Amén. todo lo que hagamos. Amén. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.